¿La megaminería viola los derechos humanos y de la naturaleza? Sí, viola sistemáticamente los derechos humanos y de la naturaleza, históricamente lo hacen y por eso las llamamos también dictaduras mineras. Estamos con May Costa, que nos está presentando este libro que se llama Dictaduras Mineras y que trae al presente una historia larga de saqueo y también de, bueno, eso, de mucha destrucción. ¿Cuáles son las características de una dictadura minera? Bueno, primero que se imponen, aunque el pueblo les diga que no o que rechace, digamos, la instalación de una minera. Eso hoy en el presente. Históricamente acompañan desde la conquista en adelante la esclavitud, el tráfico humano, así que ahí ya tenemos un inicio que ya lo podemos cuestionar sin dudas, y que han derrocado gobiernos que se han intentado imponer o reformar o ir en contra de los intereses de las empresas mineras. Han provocado golpes de Estado históricamente y hoy, además de contaminar, ya tienen las leyes hechas a su medida, además de la contaminación y el saqueo que producen el endeudamiento en los pueblos. Cuando no tienen una licencia social, es decir, cuando el pueblo los rechaza, se imponen con represión, criminalizando la lucha, incluso asesinando. May Costa, que sos profesora, también en educación ambiental, tenés un postítulo, y sobre todo activista de No la Mina. Ahora, ¿cómo fue que empezaste cómo fue la historia de este descubrimiento, en este caso de las megamineras, y tu impacto, ¿no? En el que va a terminar escribiendo este libro? Yo soy profe de historia y en el 2008 hice un viaje, típico viaje de mochilera, que yo siempre digo que soñaba con hacer y que bueno, lo pude hacer ese año. Llegué hasta Machu Picchu, estuve 2 meses viajando y cuando entré a las minas de Potosí me impactó profundamente, o sea, cambió mi vida ese viaje. Desde el lugar, obviamente, al entrar a las minas de Potosí, hacer una unión inmediata con lo que fue la conquista de América, el impacto de la conquista. Me parecía como eso, estar perdida en el tiempo, bueno, si estaba en el presente o estaba 500 años atrás, ver ese mismo Cerro Rico explotado. Y en ese mismo viaje, en Cafayate, había pasado por Cafayate, Salta, y había visto en una feria de pequeños productores, 2 personas que estaban con un banco de escuela contando los efectos, el impacto de la minería de uranio si venía en Cafayate. Y ahí los jóvenes, por ejemplo, de Cafayate me contaron que tenían planeado abandonar el pueblo si la minera se instalaba. Entró en contacto con la asamblea de ahí, había visto un documental de Abrapampa que me había quedado ahí guardado, yo digo, en la memoria, y pasé por Abrapampa y vi la escoria del plomo que dejó Metalhuasi, minera de los 90, fundidora, dejando el 80% de los niños con plomo en sangre. En Tucumán, el alcance de Alumbrera, también desde los 90 operando ahí, y bueno, y en ese viaje, como en muchos pueblos en los que estuve, veía que no había luz, no había electricidad, y me hablaban de una minera cerca. Entonces, bueno, ahí recogí varios documentales, charla con gente que estaba, digamos, ya luchando contra la megaminería, y dije, bueno, voy a hacer algo desde las escuelas donde yo trabajaba, poder hacer algo, y bueno, lo trabajé como proyecto institucional durante todo el año, con los chicos, con diferentes profesores, y antes de la muestra, de realizar esa muestra a fin del 2008, me llegó un aviso, un correo anónimo, diciendo que no realizara la muestra y que no hablara en contra de la minería, que se suspendiera. Entonces me pongo en contacto con la asamblea de Esquel, que era la que, bueno, en ese momento tenían la página, que todavía está, noalamina.org, y bueno, ellos me dicen que a ellos les pasaba todo el tiempo, desde amenazas de muerte, causas, querellas, me dijeron, depende de vos seguir o no, y la verdad que yo en ese momento no tuve miedo y quise seguir adelante. Viajó alguien de Esquel, yo trabajo en el conurbano bonaerense, viajó hasta la escuela a dar testimonio de lo que estaba sucediendo, y bueno, desde ahí empecé. Y fue complicado porque desde ese correo anónimo después también un rechazo bastante fuerte, digamos, no solo desde lo institucional diciéndome
no es tiempo de hablar esto, ¿Estás arrancando hablando? carteles, cállate la boca, es decir, desde lo institucional, ¿no? Ahí donde en la escuela donde trabajabas, ¿sí eso? Sí, en varias escuelas Ajá. me pasó y después, bueno, empecé a viajar, ver en Catamarca también en 2008, donde en Belén, gente que se había instalado a orillas del río contándome que habían abandonado su pueblo porque veían que animales y plantas que tomaban el agua enfermaban y morían, en que entonces pusieron candado en sus casas y que se trasladaron a vivir en casillas improvisadas. Y justo antes de ese viaje yo había conocido a un artista que es Manu Chao, que él hace el prólogo del libro, y quedamos en contacto y ahí empecé a hacer como campañas en sus conciertos, a subir, a brindar él su espacio en los conciertos de diferentes comunidades afectadas por la minería, contando con ese tiempo para transmitir un mensaje al público, ¿no? Y bueno, eso ya pasaron 18 años de que empezamos a hacer eso. En 2012 hicimos un disco, después lo fui a buscar a Eduardo Galeano, es decir, con referentes y artistas que pudieran apoyar la lucha y también ser portavoces de eso, se pudo llegar a miles de personas. También hicimos, bueno, marchas, encuentros, desde acá, desde Buenos Aires, ¿no? La manera de poder visibilizar y acompañar las luchas en los lugares donde se instala la minera. Y así, bueno, pasaron 18 años de diferentes lugares del mundo en los que pudimos hacer campañas y bueno, además en escuelas, charlas, Ujú. seguir, ¿no? Esa militancia, no sé, me subía a un taxi y era, ¿sabe lo que es la megaminería? Iba a una panadería, ¿sabe lo que es la megaminería? Digo, ese trabajito de hormiga que hacemos todos también. Sobre todo en un lugar tan difícil como Buenos Aires, ¿no? Tan alejado de la cordillera, de los lugares donde justamente están las grandes empresas mineras. Manu Chao hace el prólogo Sí, del libro, digamos, siempre fue un artista comprometido con las diferentes luchas y con las asambleas, ¿no? sí. Diferentes asambleas. Y él habla sobre, justamente su prólogo habla sobre hay que cuidar el agua, digamos, porque vienen a por el agua, vienen por ella. Que en relación justamente a las explotaciones mineras o megamineras, ¿cuáles crees que son estas amenazas en relación al agua o los efectos concretos que viste? Bueno, la lucha es por el agua, siempre decimos, ¿no? Los que enfrentamos o que formamos parte de la lucha contra la megaminería, decimos que la lucha es por el agua, por la cantidad de agua que consumen. Una sola minera, más de 80, 100 millones de litros de agua por día, una sola minera. Alumbrera lo declara en su propio informe de impacto ambiental, 700 litros por segundo, que yo siempre digo en el conurbano, que es donde yo vivo, acá en Buenos Aires, como para darnos una idea, en 5 segundos llena mi pileta pelo pincho, digo, con 5 segundos de agua que usa Alumbrera. ¿Qué dicen que usan agua reciclada? Digo, ¿de dónde? O sea, que ya utilizaron desde el 97 hasta ahora también, ¿no? Y que es agua pura, de alta montaña, donde están las nacientes de los ríos, donde están las fábricas de agua dulce, que son los glaciares. La denuncia en Chile y en comunidades cordilleranas también, donde han denunciado el impacto sobre glaciares, esto que decimos que son nuestras reservas de agua dulce y que son destruidas o que impacta directamente una minera, en el caso de Chile, por ejemplo, que denunciaron las comunidades del Valle del Huasco contra Pascualama, que logran un fallo a favor con el Tribunal Ambiental de Chile, y Perdón, que Barrick niega. ese proyecto está detenido ahora, ¿no? Está detenido, pero están Del lado de intentando entrar Pascua. por otro lado. Incluso en Chile están explorando. Siguen las denuncias del Valle de Huasco contra Barrick, porque siempre esperan y vuelven a intentar entrar. Pero bueno, la comunidad está informada, está en pie de lucha, digamos, y siguen, ¿no? Lo mismo acá del lado argentino, las denuncias contra los derrames de Veladero y Pascualama, que es el primer proyecto minero binacional, ¿no? Que amenaza no solo las fuentes, los ríos, sino también los glaciares. Es decir, que desde la cantidad de agua que utilizan hasta la amenaza a las nacientes o a las reservas de agua, y encima lo mezclan con químicos, por eso le decimos minería hidrotóxica, porque mezclan en esas cantidades de agua miles de litros de cianuro, por ejemplo, en el caso del oro. Arsénico, otros químicos. Ahora anuncian que va a ser una minería sustentable, hasta ecológica, se anuncian hasta como minería ecológica, usando llantatos, que es con X se escribe, no sé si lo mencioné bien, que también son contaminantes. Ya en Chile se hizo y también es contaminante.
los guardianes de las lagunas, por ejemplo, en Perú, que están defendiendo más de 40 lagunas amenazadas por proyectos mineros, porque bueno, es lo que más consumen, energía y agua, ¿no? O sea, y nosotros decimos, todos sostenemos que sin agua no hay vida. Entonces, el eje de la lucha es en defensa del agua, no solo como un derecho humano, sino de toda la naturaleza, porque el agua no es solo para nosotros, sino que es para todo ser vivo, ¿no? Para que la naturaleza siga viva. En relación a ir ya un poco más a caracterizar un emprendimiento mega minero, digamos, de gran escala, dentro de este esquema, ¿no?, extractivo o extractivista, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, no sé, vos hablás así de la corrupción, por ejemplo, o cómo afectan a las comunidades específicamente y concretamente, y qué ejemplos te acordás. El impacto es ya desde el primer, desde la entrada de un proyecto minero. Ya desde la propaganda, cómo intentan instalarse, desde la corrupción, digamos, política, sobre todo en lugares donde ya el pueblo está informado, hoy, con tantos años de lucha, en muchas partes del mundo, y que se han logrado frenar, que muchos pueblos lograron frenar proyectos mineros. Bueno, entran primero con una propaganda, que es uno de los instrumentos claves para instalarse, porque tienen medios masivos de comunicación a su alcance o a su servicio, entonces eso hace que también manejen ese discurso, gobiernos, digamos, totalmente en connivencia, serviles, algunos directamente a los intereses de las mineras, donde también entonces va a haber un discurso ahí prominero. Entonces desde ahí ya hay una contaminación, digamos, desde lo discursivo, desde la propaganda, que ya es desigual frente a un pueblo que está intentando o informarle a su comunidad de todo. Después el desmonte, ¿no? Ya con la exploración ya se produce un impacto ambiental puntualmente. La rotura, digamos, cómo rompen el tejido social, dividiendo a los pueblos por sí o por no, ofreciendo empleo que termina siendo muy poco porcentaje el empleo directo en una minera. Sigue siendo además considerado, incluso por la OIT, como uno de los empleos de más riesgo en el mundo. Y bueno, ni hablar el impacto en el ambiente, en la salud, ¿no?, en el aire, en el agua, en todas las formas de vida, ¿no? Y eliminando alternativas económicas, se instala como la única alternativa, como la única que va a traer progreso, la única que va a traer riqueza, y no existe un solo ejemplo histórico en el mundo de ningún pueblo minero que haya quedado más rico que antes de que llegue la empresa minera. Todos quedan más pobres y encima contaminados. Claro, en relación a eso, el impacto ya se puede ver, ¿no?, en 30 años de megamineras en Argentina y muchos más en el resto de Latinoamérica, esos impactos, ¿no?, de esa violencia que produce el extractivismo. ¿Cuál te pareció que en el caso de las poblaciones, porque esa división entre los que quieren trabajo en las minas, digamos, porque no hay otro tipo de trabajos, y los que defienden tener al cerro presente, digamos, ¿no?, o la cuestión ambiental? ¿Te parece que esa división es muy contaminante, sobre todo para las sociedades? Y lo acabas de decir, pero también, ¿qué pasa alrededor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa alrededor de la instalación de esos grandes proyectos, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, ¿hay otro tipo de organización social al respecto? Alrededor, digamos, de la lucha. No, la lucha está, supongo que es un poco lo que estás contando, que era un poco vamos a ir para allá, pero esos ejemplos concretos de situaciones que se dan alrededor de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, si hablamos del litio, que también es un proyecto de extractivos, Sí. ¿qué se está produciendo, por ejemplo, en Catamarca o, por ejemplo, en Jujuy o en Salta? Bueno, primero también, que no lo dije anteriormente, digo, uno de los primeros impactos que ven las comunidades es la disminución del agua, ¿eh? Es decir, la pérdida de acceso al agua es una de las principales cosas que se ven desde un inicio que se instala una minera. Y después el avasallamiento sobre los territorios, esto que decís, la ocupación de territorios, es decir, la expropiación de territorios a comunidades, por decir, no, bueno, esto está concedido a la minera, este territorio a partir de ahora es de la minera, digo, se expropia, se le quita de sus propios territorios a las comunidades. La división, digamos, social, enfrentarla desde esto, desde prometer trabajo, entonces que una parte minoritaria del pueblo
va a ser la que tenga acceso, digamos, a ese trabajo. Eso divide mucho a los pueblos. Vos vas a pueblos donde ya está instalada una minera y claramente y a simple vista se ve quién trabaja para la minera y quién no, digamos, esa división está. Y después la persecución que hay a los que se oponen, desde amenazas directas a detenciones, como pasó ahora en Mendoza, en Catamarca, en Andalgalá, ¿no? Que armándoles causas, allanamientos, en Chubut lo mismo, entrando a las casas directamente patotas de las mineras, sindicatos aliados también a las empresas mineras que también ofician como patotas, hasta anuncios de gobierno nacional que dice vamos a ir por la ley acá y acá, aunque no tengan licencia social, y que se instalan con represión y con criminalización de la protesta. Estaba pensando que estas actividades son altamente masculinizadas, digamos, ¿no? En relación a eso, ¿qué viste también en relación a justamente a esta cuestión de género, en la cuestión de mujeres, en relación a estas actividades que emprenden en general los hombres, ¿no? Bueno, la lucha, digamos, en el recorrido que yo vengo haciendo, que ya son casi 19 años, en cuanto a la lucha, está muy encabezada en muchos lugares por mujeres, pero ahora la minería se anuncia como feminista también, porque eso también, o sea, dice, hasta con perspectiva de género, o sea, ellos se acomodan, digamos, el discurso a como sea para seguir adelante y para seguir avanzando. ¿Qué es una minería feminista? Es poner a mujeres a trabajar, a manejar camiones mineros, digamos, esa es toda la perspectiva de género, o lo feminista que puede ser una minera, pero después respecto a la lucha, sí, las mujeres, hay mucha presencia, digamos, de la lucha. Bueno, que me acuerdo hay un documental sobre Tambo Grande, que es uno de los en Perú que logra parar, sí, una minera en 2002 creo que fue, que es una mujer justamente la que habla y logran frenarlo, que dice la tierra es una madre, ¿no? Que da y que nos da de comer a todos y bueno, está ahí la presencia, creo que tiene que ver. Sí, y ya, bueno, eso, la otra pregunta sería eso justamente, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo crees que en estos años, digamos, la respuesta de las comunidades, bueno, se ha visto, ¿no? Un poco lo estás contando, Famatina, Chubut, Mendoza, como grandes respuestas, ¿no? A los avances mineros. Bueno, en La Rioja no entraron las mineras. Sí. ¿Cuál crees que ha sido el desarrollo de las comunidades, ¿no? Y la contribución justamente de las comunidades a que se sepa en qué situación se está en los territorios? Yo creo que es clave, o sea, es lo que, por eso decimos que es una lucha que primero que nos atraviesa a todos, estemos en Buenos Aires, en La Rioja, digo que eso también a veces nos decían, bueno, en Buenos Aires, ¿qué tienen que hablar contra la megaminería? Primero, no tengo que pedir permiso para ver por qué lucho, ¿no? O sea, claro. Y después porque nos afecta a todos, digo, y no solo desde un lugar, digamos, de territorio nacional, es como humanidad, digo, esto está poniendo en peligro la vida, además de que, digamos, políticamente, si lo señalamos, violan derechos humanos y de la naturaleza, pero la lucha de las asambleas y de las comunidades está cada vez más firme. Yo creo que incluso lo saben, digamos, lo saben los gobiernos, lo saben las empresas que eso sucede y por eso arremeten con más represión, criminalizando más fuerte y con una propaganda también más agresiva o que se ponen, digamos, con campañas, digamos, y la propaganda creo que es clave, digamos, para la instalación como un instrumento que utilizan, pero que la lucha de las comunidades es lo que frena y lo que permite frenar estos megaproyectos. Yo estoy convencida de que es así y en todos los países donde se ha logrado frenar un proyecto minero fueron los pueblos los que lo han conseguido. A ver, hay gobiernos, por ejemplo, en el libro aparece también lo que fue el golpe en los 70, el golpe a Salvador Allende, digo, que él nacionaliza la minería de cobre, digo, y le cuesta, digamos, la democracia a Chile, ¿no? O sea, el golpe de Pinochet, que detrás estaba Rockefeller, ¿no? Bueno, Estados Unidos, pues todo eso trae el terrorismo de Estado, Plan Cóndor, dictaduras mineras, ¿no? Otra vez ahí aparece. Digo, a todo aquel que se opone contra los intereses de la minería o de la minería va a tener un costo, digo, pero que la lucha ha avanzado y que hoy creo que se masificó bastante, es mucho, creo yo, lo que es megaminería. Hoy vos podés preguntar, creo que casi a cualquier persona qué es megaminería y una noción básica hay, y yo creo que eso se debe a las luchas. Bien, en el libro, perdón.
En el libro tenés un último capítulo donde hablas del RIGI, donde hablas justamente del régimen de grandes inversiones, que es un poco la amenaza para las comunidades y para los territorios, ¿no? de estos emprendimientos extractivos. Te pongo el ejemplo, hace poco acaban de decir que van a hacer una inversión enorme, una empresa como Río Tinto, que está sindicada por tener problemas en general, ¿no? Está denunciada. ¿Qué nos dirías un poco de este último capítulo? Bueno, que estamos frente, digamos, a un gobierno que abiertamente y públicamente declara que con la minería y con el extractivismo es con lo que va a llegar el progreso que siempre anuncian y que nunca llega. Pero el RIGI es un incentivo más que se le da a la megaminería, más beneficios. Y además que quita herramientas a los pueblos, porque también decíamos, digamos, la megaminería siempre ha sido favorecida legalmente, es decir, siempre tuvo como ahí al servicio, ¿no? Hubo una estructura jurídica que sí lo permitió. Sí, a total hecha a su medida, digamos, desde los 90 en adelante. Y digamos sistemáticamente, porque se da en toda la región también ese avance. Pero lo que está sucediendo también con el RIGI, que no solo le da más beneficios, digamos, de bajar aún más las retenciones, conceder más territorios, porque estamos hablando, una sola minera puede tener 400, 500 kilómetros cuadrados o más, estamos hablando. O sea, estamos concediendo soberanía también porque se le da total poder sobre ese territorio a la minera, pero también nos quitan herramientas, derechos, porque, por ejemplo, frente a la necesidad de una minera de utilizar agua, si tiene que desviar un río, bueno, está contemplado que se le va a favorecer a la empresa antes que a la comunidad. Entonces nos está quitando también herramientas de lucha frente a la defensa, por ejemplo, del agua. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo ese capítulo, la rosca minera, que es donde hablo de RIGI, porque digo, no es solo el poder de la minera, tiene toda una complicidad alrededor que permite la instalación de estas empresas, desde el gobierno nacional con las leyes, pero también los grandes medios masivos de comunicación, digo, jueces, fuerzas de seguridad, digo, ahí a su servicio, custodiándolos, cuidando esos intereses, que bueno, hacen que se instalen de la forma que se están instalando. Y que se viene con proyectos, solo por nombrar en Mendoza, más de 30 proyectos mineros que están intentando. Ese era el otro dato, ¿no? Digamos, la cantidad de cateos o de permisos de exploración se han multiplicado en los últimos años, ¿no? Sí. Bien, invito mucho a leer, a conseguir este libro que estás presentando en algunos lugares, sobre todo en los territorios. Te están invitando a presentar este libro y te agradecemos por estar en Canal Abierto. No, yo les agradezco a ustedes porque, bueno, si no, yo creo que las comunidades, así como ellos tienen al servicio, digamos, los medios masivos de comunicación, creo que los medios alternativos, la Red Nacional de Medios, digamos, que acompaña y que son parte, ¿no?, de la lucha, me parece que cada vez somos más, creo que no hay duda de eso. Que luchar sirve y que acompañar a quienes están defendiendo el agua y la vida es fundamental, y que el libro es un aporte más, como yo siendo parte de una lucha. Así que bueno, que es urgente, que es por el agua y que tenemos que informarnos, que concientizarnos de que esto es una lucha para garantizar no solo nuestra vida, sino la de las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias.